Patti Caballero, hermosa, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás, Nadia? Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Igualmente, qué gusto que nos acompañes porque, bueno, tu historia es hermosa y gracias por abrir tu corazón de antemano, gracias por aceptar esta invitación. Tú eres una mujer que comenzó a destacar a muy corta edad. ¿Cómo te abriste paso en el mundo del modelaje y la televisión? La verdad es que comencé haciendo fotografías y comerciales como a muy temprana edad, alrededor de los 12 o 13 años más o menos. La verdad es que, como le sucede a mucha gente, me vieron un día en la calle y me dijeron: hey, ¿no quieres hacer un casting para un comercial? Y empecé ahí a grabar después algunos comerciales. Entré como a una agencia de modelos también y ahí comenzó todo, ¿no? Empecé en ese mundo, más o menos a esa edad. Y bueno, fiel a tus comienzos muy tempranos, también te casaste muy jovencita. Fiel a tus comienzos. Fiel a tus comienzos tempranos. ¿Cómo comenzó la historia de amor con el que ahora es tu actual esposo? Correcto, con el que ahora es mi esposo. Nosotros terminamos el colegio como a los 16 años y apenas terminamos el colegio ingresamos a la universidad y ahí fue que nosotros nos conocimos. Habiendo cumplido recién 17 años, pues como buenos jóvenes inexpertos empezamos una relación sin mucha información y la verdad es que pues yo quedé embarazada a esa edad, una edad pues bastante temprana. Evidentemente pues había muchísimo temor sobre lo que iba a suceder, ¿no? Estaba en una carrera, de hecho en ese entonces estaba ya contratada para un programa de televisión y pues habían muchísimo temor y muchísimas dudas en mí, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer? A los 17 años voy a tener una hija, mi vida va a cambiar por completo, ya no voy a poder hacer todo lo que pues estaba soñando hacer. En ese entonces tenía una propuesta incluso de una agencia de modelos para salir al extranjero. Todo lo que tenía planeado en algún momento de mi vida, de hecho, de un momento a otro, pues cambió, ¿no? ¿Qué te dijo tu mamá cuando bueno, le contaste que estabas embarazada? En mi casa se dieron cuenta, la verdad, porque no sabía cómo actuar, ¿no? Evidentemente, pues creo yo que como mamá, mi mamá se dio cuenta y dice: ok, algo está pasando acá porque está encerrada en su cuarto y pues está llorando y la siento inquieta y ni siquiera puedo hablar con ella. Entonces fue un momento bastante difícil. Mi papá era una persona que ni siquiera me dejaba salir, que prácticamente casi ni siquiera me dejaba tener como un novio, un enamorado. Entonces era como que, ¿cómo le voy a decir a mi papá? Los dos teníamos la misma edad, o sea, prácticamente estás hablando de un par de niños viendo cómo o qué hacer en esa etapa de su vida, ¿no? De hecho, nos casamos bastante jóvenes. Obviamente era pues nuestra primera relación en ambos casos. Luego de algunos años tuvimos una segunda hija, 5 años después. Mis hijas se llevan como casi 5 años. Tuvimos a María Alejandra, pero evidentemente no teníamos la más mínima idea de la responsabilidad de un matrimonio. O sea, prácticamente éramos 2 niños jugando al papá y a la mamá, ¿no? O sea, ok, la vida nos llevó por este lado, esto fue lo que nos sucedió, entonces vamos a ver nosotros cómo hacemos para salir adelante, ¿no? Estábamos haciendo humanamente o en nuestras fuerzas todo lo posible para poder sacar adelante una relación y una familia, pero Hugo y yo nos separamos y estuvimos separados durante 4 años. En ese proceso de 4 años firmamos nuestros papeles de divorcio incluso. Teníamos una buena relación, éramos amigos, pero ya para nosotros era una decisión definitiva, ¿no? Para nosotros no había vuelta atrás. Una suma de todo, o sea, falta de comunicación, la inmadurez, pues fueron muchísimos factores que de alguna manera fueron afectando la relación y nos llevaron a tomar esa decisión. ¿Cómo veías que esto también repercutía en tus hijas? Para ella fue duro. Una vez más, yo creo que en el momento nadie lo quiere ver. En el momento uno solo dice: mis hijos van a estar bien si es que nosotros estamos separados, pero había dolor que se iba acumulando en su corazón, ¿no? Y habían actitudes que de repente
ellas empezaban a tener, ¿no? Después empezamos a como a ir a un psicólogo, entonces empezamos a ver humanamente todas las formas habidas y por haber de poder ayudarla, ¿no? Algo estaba causando dolor en su corazón, ¿no? Y evidentemente era la separación de su papá y su mamá. A ti, regresamos contigo. Firmaron los papeles de divorcio para comenzar una nueva historia, cada quien por su lado. Así es. Y tú comenzaste a tener nuevas experiencias en el amor. ¿Qué sucedió? Correcto. Fue una relación que de hecho marcó muchísimo mi vida, empezó a afectarme muchísimo psicológicamente y fueron sucediendo otros hechos en ese entonces en mi vida. Me quedé sin trabajo, no tenía ganas de nada, no comía mucho que digamos. Anímicamente, de hecho, estaba bastante afectada, ¿no? Y evidentemente, pues eso estaba afectando muchísimo a mis hijas también, ¿no? No tenía paz para nada, sentía que no tenía ganas de hacer absolutamente nada. No doy más, no puedo más, o sea, siento que no hay un sentido para mi vida y siento que nunca voy a estar bien o que nunca voy a ser feliz o que no hay un lugar hacia el cual yo esté avanzando, ¿no? Fue en ese entonces que tuve un encuentro personal con el Señor. De hecho, mi mami era cristiana y era creyente desde algunos años atrás y tenía mucho tiempo orando, hablándome, orando. Oraba con mis hijas, yo no sabía. ¿Y oraban por ti? Oraban por mi matrimonio. Yo no tenía idea. Wow. ¿Y cómo sucedió que te comparte de Jesús? ¿Qué sucedió ese día? Creo yo que mi mamá siempre iba como sembrando semillas, ¿no? Siempre fue sembrando semillas. Realmente hoy yo miro atrás y digo, Dios, cuánta paciencia tuvo mi mamá y cuánto amor, ¿no? Nunca dejó de creer a pesar de que sus ojos veían todo lo contrario, ¿no? O sea, a pesar de que sus ojos veían que yo iba en dirección contraria. Y nunca dejó de decirme que existía la oportunidad de una nueva vida y era lo que yo necesitaba en ese momento de mi vida, ¿no? O sea, sentía que hasta ese entonces, a pesar de que era joven, tenía como 27 o 28 años, había hecho todo mal, ¿no? Había hecho todo mal y decía, esto solo se puede solucionar en una nueva vida, ¿no? O sea, todo lo que pude haber hecho mal solo podría solucionarse teniendo una nueva vida y eso fue lo que Jesús me ofreció en ese momento de mi vida, ¿no? Comencé a asistir a una iglesia, comencé a leer mi Biblia, a conocerlo un poco más y empezaron a darse algunos cambios en mí, ¿no? Hugo, que frecuentemente iba a mi casa a ver a mis hijas, me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? No entiendo. ¿Estás bien? O sea, ¿en qué estás metida? ¿No? Hugo me decía, ¿estás metida en algo? Porque veía en ti paz, veía en ti algo diferente. Correcto. Empezó a ver algo diferente, ¿no? Y yo entendí como que, ok, Dios es un Dios de nuevas oportunidades, ¿no? Entonces ahora que vengo a la iglesia, Dios va a traer una nueva persona a mi vida, ¿no? O sea, era mi entendimiento en ese entonces, ¿no? O sea, nueva vida, nuevas oportunidades. Entonces yo decía, Dios traerá un hombre creyente que ame al Señor. Entonces con él empezaré a hacer una nueva vida, ¿no? Eso era lo que yo creía que iba a pasar, ¿no? Pero nunca me imaginé que era Hugo el que iba a venir a mi vida y me iba a decir, hey, ¿y si retomamos la relación? ¿Y si estamos juntos otra vez? Y eso pasó. Hugo empezó a asistir a una iglesia y empezó a conocer al Señor, le entregó su vida y empezó a experimentar cambios también en su vida, ¿no? Hugo había empezado a conocer al Señor y nosotros tomamos la decisión, emocionados en ese momento, de volver. ¡Ah, genial! Esto va a ir perfecto. Y a los 4 meses dijimos, esto no funciona. Gracias a Dios, el Señor siempre puso personas a mi alrededor que trajeron una palabra tan sabia para esa etapa de mi vida. Y una amiga mía, muy amiga mía, ella me hablaba y me decía, ¿no? Pues tal vez el Señor va a obrar en ustedes de forma independiente, ¿no? O sea, tal vez ese Hugo aún no ha tenido una conversión real o aún no ha tenido un encuentro personal con el Señor y algo va a hacer el Señor en esta etapa de la vida de Hugo para que ustedes puedan retomar esa relación. Y fue así. Algo que nosotros descubrimos en ese entonces es que no es solamente entregarle tu vida al Señor para que el Señor restaure una familia o un matrimonio. O sea, necesitas pasar por un proceso de restauración. Mucha gente cree que ya me volví cristiano
o me volví creyente o le entregué mi vida al Señor y todo va a estar bien. Pero no es así. El Señor necesita sanar las heridas en nuestros corazones de forma personal para poder retomar nuestra relación, y eso fue lo que sucedió con nosotros, ¿no? ¡Hey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazlo ahora!